compartir esta parte de la sabiduría de Dios. Vamos a mirar algo pues breve y concerniente a la sabiduría de Dios. Entonces, cuando hablamos de sabiduría de Dios, en la escritura originante se marca como la palabra Hokmah. El término Hokmah puede estar relacionado a algo que me gobierna, que está dentro de mí, como un dominio. Pero también este término también es utilizado con relación a la palabra mashal, que, que es con la expresión que conocemos como proverbio. Entonces, en este caso, eh, cuando hablamos de proverbio que también gobierna, que es la parte como gobierna, eh, nos muestra en este caso en Génesis capítulo 3 se menciona de cómo gobernar el lugar. Pero acá, cuando hablamos de sabiduría, que la palabra Hokmah, que es algo que nos gobierna, en este caso es cómo gobernar o cómo dominar, en este caso, los sentimientos y las emociones. Porque muchas veces, si actuamos por emociones, no nos damos cuenta y no alcanzamos a discernir eh, lo, que, lo que nos está rodeando y por ende pues no hablaríamos con firmeza. Y cuando hablamos de sentimientos, a veces hoy en día se tiende mucho a romantizar el Evangelio, a romantizar las Escrituras y al punto que es tan romántico que, que podemos tener problemas con esto cuando todo lo vemos como amor, amor, amor. Y no digo que Dios no sea amor, la Biblia lo dice que Dios es amor, sino que hay que tener cuidado en el momento de que nuestras emociones no sean controladas y nuestros sentimientos y podamos entonces cometer algún error en cuanto a hacer este tipo de cosas, romantizar el Evangelio. Entonces, la Hokmah en este caso nos gobernaría para discernir y hablar con firmeza. La Hokmah también es la capacidad de hablar sabiamente, que simplemente va más allá de pronunciar palabras vacías. Entonces, Job 16.3 menciona, tendrán fin las palabras vacías. ¿Y qué es lo que te anima a responder? Entonces, las palabras vacías, a ver, esto me lleva mucho a lo que Pablo mencionó cuando dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, una de las cosas que digamos, por medio de la filosofía y las huecas sutilezas, palabras vacías, que están transformadas con tradiciones, según los hombres, y basados en los rudimentos del mundo, eso se convierte en algo que no tiene fundamento. Entonces, en este caso, la Hokmah nos daría la firmeza y el discernimiento de saber de que dicha palabra o tal costumbre, entonces podría tener una idea filosófica o gnóstica que lastimosamente hoy en día vemos en muchas organizaciones eh, ajustadas, que se ajustan o se moldean a estos pensamientos gnósticos. Entonces alguien preguntaría, bueno, ¿y qué es gnosticismo? Todo el tema gnóstico está relacionado en ocasiones con lo que es lo paranormal, es decir, cuando la gente se mete en el misticismo, como en el más allá de la muerte, gente que fue al cielo, gente que fue al infierno,
gente que estuvo muerta tantos tiempos, gente que más allá del túnel. Todo eso son conceptos gnósticos filosóficos. Entonces eso tiene una rama y una tendencia a desviar de la escritura. Entonces hoy en día algunas organizaciones sí se han acuñado a eso, se han ajustado y se han acostumbrado al punto de que ya no hablan con firmeza ni alcanzan a discernir lo que es en sí la esencia de la palabra del Señor. Entonces ya es como un tema más de demostración de sabiduría humana y como demostrar de que wow, que es supremamente espiritual y eso no tiene nada que ver. Entonces eso tendría como palabras vacías, palabras huecas, sin fundamento. Eh, en la filosofía, perdón, en el pensamiento de los hebreos o los antiguos padres que anduvieron por el desierto, la, la sabiduría era reconocida también como el término Abba. Resulta que acontece que la palabra Abba es lo que conocemos como padre. Si nosotros escuchamos la expresión padre en la Biblia, siempre nos imaginamos inmediatamente como que padre es un anciano y hijo es alguien menor. Pero no, el concepto cambia totalmente porque no está relacionado a eso. No está relacionado a cómo nosotros lo entendemos, que ya se nos fue sembrada ese tipo de información, ¿no? La palabra va está relacionado con toda la plenitud, lo desconocido, lo que el hombre todavía no eh, conoce, o sea, lo invisible de Dios, la majestuosidad. Entonces, la sabiduría era reconocida en el mundo antiguo como la palabra va. Entonces, Proverbios 3:19 al 20 menciona, dice que el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia y con su ciencia, con su conocimiento. Se partieron los abismos y destila el rocío de los cielos. Entonces, la sabiduría, el Señor con sabiduría fundó la tierra, es decir, la firmó, dio esa seguridad, esa firmeza y ese discernimiento entre separar la luz de las tinieblas, o sea, hace esa separación. Y curiosamente, Colosenses menciona que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, Proverbios nos está mostrando que el Señor con sabiduría fundó la tierra, pero Colosenses nos está mencionando de que en Cristo, o sea, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, claro, eso es curioso, porque no pueden haber dos con sabiduría y con conocimiento, ¿cierto? Porque entonces a veces sería como una contradicción. Entonces es una muestra pues evidente de cómo la sabiduría se conocía como el término Abba. Ahora, eh, cuando hablamos de la profecía que aparece en Apocalipsis 19:10, cuando dice eh, que el Señor Jesús es el espíritu de la profecía. Y la palabra profecía eh, está prácticamente relacionada con la palabra aclarar y afirmar con prioridad. No tiene nada que ver con el vaticinio de hoy en día. Los vaticinios de hoy en día son un sistema como de adivinación y una mezcla con la palabra. Entonces, aquí la profecía no tiene ese sentido, sino que la profecía tiene el sentido de aclarar y afirmar con prioridad. En este caso, la profecía está muy ligada a la inteligencia y muy ligada a la inteligencia
donde alguien con firmeza y con discernimiento hace que otro regrese a la escritura. Entonces, esa es la muestra claramente de que como la sabiduría de Dios, es decir, la Jokmah, domina, gobierna todas mis emociones y no me dejo llevar, no me dejo cautivar simplemente por palabras vacías, palabras que no tienen sentido y que quizás nos sacan de la escritura. Otra de las definiciones también de la sabiduría es la práctica. En el mundo griego la sabiduría es como el concepto de saber, de tener conocimientos muy amplios, de saber expresarse hacia alguien, a la hora de dar un consejo a alguien. Bueno, eso, uy, qué persona tan sabia. Y bueno, y la sabiduría puede tener esa connotación también en la escritura. Pero en este caso la sabiduría, esta definición, la sabiduría es la práctica. La práctica es la renuncia al ego y es la sujeción a Dios. Entonces, en este caso no es tanto el saber, sino de qué tanto practico, qué tanta sabiduría o qué tan sabio es a la hora de practicar. Entonces, Santiago, o la carta a Jacob, escribe cuando dice: ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por la buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces aquí mostrar las buenas obras, no estamos hablando de darle necesitado, no. Aquí estamos hablando desde la obra que Él hizo en nosotros. O sea, la obra salvadora que Dios hizo en nosotros y que nos ha cambiado. O sea, ha cambiado nuestra forma de hablar, a la hora de aclararle a alguien y reafirmar algo que quizás estaba en duda y hablar con plena firmeza y con discernimiento. Eso sería estar la Jokmah en nuestra vida. Entonces, les dejo pues esta corta pues palabras y espero pues que cada día se nos dé la capacidad de ir entendiendo más.